Bueno, muy bien, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor su compañía y su sostén en este día, ¿sí? Oremos. Padre, venimos a ti una vez más, Señor, en este día para primeramente alabar tu nombre, Señor, honrarte. Gracias, Padre, porque nos da la posibilidad de poder encontrarnos una vez más como parte de esa gran iglesia universal que tú estás formando, Señor, que tú estás preparando para presentártela directamente a ti, Señor, sin mancha y sin arruga. Por eso, Padre, te damos gracias porque en el tiempo que tenemos en esta tierra podemos vivir confiados, Señor, con la obra de Cristo. A pesar de todas las cosas, Señor, en esta vida podemos seguir adelante porque tú nos perseveras, porque tú, Señor, estás con nosotros. En esta mañana, Señor, queremos rogarte tu compañía, tu sostén, tu guía, tu consejo a tiempo y tu exhortación, Señor, si es necesario para poder seguir en ti, para poder vivir, Señor, en tu palabra y poder tomarnos fuertemente de ella para transitar en esta vida, Señor, buscándote, alabando tu nombre y buscando santidad, Señor, sin la cual nadie te verá. Por eso, Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que esto lo podemos vivir así, de esta manera, porque Cristo un día entregó su vida en la cruz para cargar con cada una de nuestras faltas y de nuestros pecados, Señor. Te rogamos que podamos ser instruidos en esta mañana y que tú seas nuestro guiador, Señor, en todo, y que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para escucharte. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar un poco más sobre todo este estudio que estamos haciendo sobre los mandamientos y hoy vamos a tener esta quinta enseñanza sobre los mandamientos. Pero hoy vamos a ver la última parte sobre el segundo mandamiento. El segundo mandamiento nosotros lo teníamos ahí en Éxodo capítulo 20, desde los versículos 4 hasta el versículo 6, en donde el mandamiento empieza diciendo no te harás imagen, ¿no? Ya hemos tenido dos enseñanzas anteriores sobre este mandamiento y hoy vamos a ver la última parte de este segundo mandamiento, ¿sí? Quizás para muchos de nosotros no es un mandamiento en el cual incurrimos o no tenemos o creemos quizás no tener pecados sobre este mandamiento, pero cuando vemos las implicaciones que tiene y las razones que Dios le da al hecho de no hacerse imágenes, bueno, ya el espectro del mandamiento se hace más amplio y podemos ver algunas cosas más. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 20, desde el 4 al 6 nuevamente este mandamiento. Como les decía, hoy vamos a entrar en la última parte. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y a partir de aquí vamos a ver en esta mañana, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nosotros hemos visto hasta aquí, con la ayuda de Dios, el segundo mandamiento que en su inicio nos manda a no hacernos imágenes, ¿no? De ningún tipo. No solamente eso, sino incluso imágenes que pretendan con una muy buena intención pensar que se trata de Dios mismo, a quien uno está buscando, ¿no? Pero no solamente eso, sino también el mandato nos prohíbe inclinarnos a esas imágenes
y mucho menos honrarlas. Eso es lo que de alguna manera estuvimos viendo en las últimas dos enseñanzas, en la primera parte de todo este versículo. Y en la última clase precisamente vimos cómo esta práctica puede recaer sobre los hijos, sobre los nietos, sobre la descendencia, ¿no?, de aquellos que practican este tipo de pecados. La desobediencia de los padres puede traer consecuencias trágicas a las generaciones, a la tercera y a la cuarta generación, precisamente, dice el mandamiento, ¿no? Hoy nosotros en esta clase, en este tiempo, lo que vamos a ver son los últimos 2 puntos de este mandamiento. Cuando habla que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como leíamos recién, al final de esa frase dice algo, dice así: sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué Dios coloca este argumento aquí? Porque si bien uno puede entender, bueno, visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación, y hasta ahí uno lo podría entender, pero ¿por qué le coloca ese énfasis, ¿no? ¿Por qué dice de los que me aborrecen? Hay muchos que quizás practican este pecado y aunque no lo vean así, según lo que está diciendo Dios, en el mandamiento, ellos pueden decir, bueno, yo no estoy pecando, busco a Dios, realmente al mismo Dios, pero no me siento un aborrecedor, ¿no? Sin embargo, el Señor, al terminar esa frase, dice sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué Dios coloca ese argumento al final? Lo que Dios está diciendo aquí es que quien hace esto directamente aborrece a Dios. Quien incurre en este pecado de esta manera está aborreciendo a Dios. Ahora, seguramente que quien hace esto, quien lleva adelante esta práctica, no lo hace de esa manera. ¿Por qué esa persona se tiene que considerar una aborrecedora de Dios si, aunque tenga una imagen entre esa persona y Dios mismo, su intención es amar a Dios y buscarlo sinceramente? ¿Por qué Dios dice que le aborrecen? Sin duda la explicación está en que la adoración a imágenes es aborrecimiento para Dios. Ese es el eje central del mandamiento, ¿no? Ese es el punto principal de todo este mandamiento. Por eso él dice que puede hacer recaer las consecuencias del pecado sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y alguien puede decir nuevamente, bueno, yo no pretendo aborrecer a Dios ni que Él me aborrezca. Yo no aborrezco a Dios, al contrario, yo amo a Dios, solo tengo algunas cosas que me acercan más a Él, con las cuales me permiten más fácilmente buscarlo, pero yo lo honro. Yo no aborrezco a Dios. Bueno, el Señor pone un rotundo no. Esa no es la forma. Y si lo hacen así, bueno, ustedes me están aborreciendo. No solamente que ustedes me están aborreciendo, sino que yo les aborrezco, porque ustedes me aborrecen. Y uno puede creerlo verdaderamente así, ¿no? Que lo hace de esa manera y no ver nada malo en esa práctica. Pero si creemos a lo que Dios dice en su palabra, Él es el que está diciendo a los que me aborrecen. O sea que cuando la consecuencia cae sobre los hijos o directamente sobre aquel que lleva adelante ese pecado,
lo que está diciendo Dios es que haciendo esto me están aborreciendo. Y yo quiero darles algunos sinónimos de lo que es aborrecer, ¿no? Y podrían encerrarse en estas palabras. Aborrecer es lo mismo que detestar, es lo mismo que odiar, es lo mismo que abominar, es lo mismo que aburrir, es lo mismo que molestar, que fastidiar. Son sinónimos de la palabra aborrecimiento. Por lo tanto, con este entendimiento, con esto en mente, lo que Dios afirma es que nosotros, cuando estamos practicando estas cosas, si es que lo hacemos todas estas cosas para que Él nos considere así. Es como que Él dice, bueno, ellos me detestan haciendo esto. Ellos me están odiando. Ellos me aburren así. Me molestan, me fastidian. Ellos lo que están provocando es esto, incurriendo en este pecado, ¿no? Esto es lo que se le provoca a Dios. O sea, el Señor es claro, ¿no? Cuando dice sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es lo que están produciendo en mí, ¿no? Aborrecimiento. Tremendo. Porque, como decíamos, quizás no hay ni la mínima intención de producir esto, ¿no? Pero es así. Es lo que Dios dice. Y con esto volvemos siempre al pensamiento y a lo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? A ese principio claro, que no toda buena intención es tomada en cuenta por Dios si está lejos de la obediencia. Una práctica de este tipo sería ir en contra o desobedecer a lo que Dios dice. Por lo tanto, por más que encierre o esté encerrado en una buena intención, no sirve. Es aborrecimiento, según lo que está diciendo el mandamiento, ¿no? Una de las religiones que nosotros más conocemos por el contexto en que vivimos, por los países en los cuales vivimos, por lo menos aquí, es la católica apostólica romana, ¿no? Que adoran a Dios por medio de una imagen o de varias imágenes. Pero aunque esto pretenda ser amor a Dios, está lejos de serlo. Él lo interpreta como odio. Así como la mujer que ama a otro hombre repudia, deja de lado o aborrece a su esposo, así los que adoran o idolatran una imagen también aborrecen a Dios. Ese puede ser el paralelismo, ¿no? Los idólatras son adúlteros para con Dios. Si nosotros vamos a Éxodo 34, en el versículo 15, la Escritura dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Esto es lo que va a pasar si ustedes, como pueblo mío, se alían, se entremezclan, se cruzan, se funden con pueblos paganos, con pueblos que idolatran, con pueblos que tienen imágenes, con pueblos que andan en todas esas cosas, porque ustedes van a adulterar mi imagen por la de ellos, o sea, van a poner, en vez de mi imagen delante de ustedes, la de ellos, van a fornicar, dice el pasaje, con sus dioses, les van a invitar y ustedes van a comer de los sacrificios que hacen, venerando a esos dioses. Ustedes van a entrar en esto. Por eso les dice, no hagan alianzas con los moradores de esas tierras. Algunas cosas rápidas que podemos considerar en este punto en particular, o por lo menos en este pasaje, ¿no? Ahí de Éxodo 34. Primero,
Los que son contrarios a la voluntad de Dios expresada en la palabra, a lo que sabemos claramente que Dios dice en la palabra, lo aborrecen. Cuando hay alguien que se pone en contra de lo que Dios dice en su palabra, no solamente en los mandamientos, sino en principios generales, en estatutos, en decretos, la voluntad clara del Señor para su pueblo. Cuando alguien está contrario a esa voluntad, está aborreciendo a Dios. Y uno puede decir, no, pero no es para tanto. Sí, es para tanto. ¿Pero por qué es para tanto? Porque Dios lo declara en su palabra. Dios lo declara en su palabra. De alguna manera hay algo en medio de ese corazón que no está permitiendo, no está queriendo hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto hay un aborrecimiento a Dios. Él lo ve así. No es que Él lo dice así. Dios dice que no nos hagamos imágenes ni ninguna semejanza para representarlo y que aborrece tales cosas, en este caso puntual del mandamiento. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 16:22. Sin embargo, el idólatra levanta imágenes. Las levanta igual y las adora. No solamente que las tiene ahí, sino que las adora, ¿no? Las venera, se arrodilla, las honra. Con lo cual, cuando hace esto, Dios lo considera un acto de aborrecimiento contra él. Porque el mandato es claro. En segundo lugar, los idólatras lo que están haciendo es cerrar la puerta a la verdad de Dios. No me interesa lo que Dios dice, yo lo voy a hacer a mi manera. Cierran la puerta y de un plumazo borran este segundo mandamiento. Se lo quitan de la cabeza. ¿Por qué? Porque mi intención es buena. Porque la intención que tengo al hacer esta práctica es buena. No pueden comprender que es una falta grave ante el Señor. Ustedes recuerdan que todo el tiempo medieval se erigían, bueno, hoy día también, ¿no? Un montón de imágenes por todos lados, por todos lados. Y en más de una oportunidad tuvieron que salir a tirar las imágenes, a romper las imágenes, aquellos que estaban firmes en el mandamiento del Señor. Porque era una osadía para el creyente, para el que entendía lo que Dios decía. Estas cosas, de parte de la iglesia. Había una buena intención y quizás sí. Pero no es la forma en la que Dios lo pretende. Y en tercer lugar, algo que decía también Thomas Watson, ¿no? Aquel puritano que generalmente nombramos, decía, aunque los idólatras amen la falsa imagen de Dios, aborrecen su imagen verdadera en un creyente. Interesante. Profesan honrar a Cristo en un crucifijo, y sin embargo lo aborrecen en sus miembros. Tales personas, haciendo esto, aborrecen a Dios. Es muy interesante, ¿no? Porque a veces, lo que estamos diciendo, a veces uno incurre en estas cosas con una muy buena intención, pero realmente lo que están haciendo es aborrecer a Dios. Y hay muchos que no saben esto. De alguna manera esto refuta a los que defienden a los adoradores de imágenes. Ellos son personas devotas, quizás, uno los ve por fuera, ¿no? Y uno dice, uy, qué devoto que es este hombre. Adoran imágenes, erigen un crucifijo quizás, lo besan, le prenden velas, así que uno podría deducir que esa persona ama a Dios. Esa persona es una adoradora de Dios, es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Bueno, Dios dice que los aborrece. Y que están ofreciendo una adoración religiosa a una criatura o a una imagen o a una estatua. Así que lo que nosotros podemos ver por fuera no tiene nada que ver con lo que Dios dice. ¿Cómo cambia el concepto, no? Ellos aborrecen a Dios, según lo que Dios está diciendo, y Dios los aborrece a ellos. El Señor dice, Él dará el pago en persona al que le aborrece, ¿no? Destruyéndolo. Por eso dice que visita la maldad y los aborrece. Es muy fuerte esto, ¿no?
Es muy pesado, hermanos, porque el hecho de sentirnos aborrecidos por Dios no es lo mismo que sentirse aborrecido por algunas personas. Quizás en el mejor de los casos y espiritualmente fuerte, uno puede soportar el aborrecimiento de las personas. Pero ¿se podrá soportar el aborrecimiento de Dios? Cuando Dios aborrece, nada bueno es. Nada bueno es eso, ¿no? Para las personas. Porque después de Dios no hay más nada. El llamado de este mandamiento es a mantenernos bien lejos de la idolatría, a cuidarnos de las imágenes que desatan celos a Dios. Y no solamente desata el celo de Dios, sino la ira de Dios, ¿no? Ahora, nosotros podemos haber llegado a este punto del mandamiento, ver las razones que Dios da a todo, y podemos decir, no, yo en este mandamiento no tengo ningún problema. Yo creo que tenemos más problemas que en otros mandamientos. Bueno, en realidad hay otros mandamientos en los cuales tenemos problemas también. En realidad tenemos problemas con todos los mandamientos, hermano. Porque no podemos cumplir casi ninguno. Si nosotros empezamos a abrir este mandamiento, nos vamos a sentir en falta y vamos a tener que pedir perdón. Porque quizás no es una imagen, pero es otra cosa a la cual estoy idolatrando. Bastante parecido al primer mandamiento. Y mi imagen quizás no está en una estatua, puede estar en otras cosas puestas. Puede estar en mi casa, puede estar en mi auto, puede estar en mi vestimenta, puede estar en el maquillaje, puede estar en un montón de cosas, hasta en las cosas lícitas. Puede haberse levantado algo en mí que esté delante del Señor. Ojo con esto. Podemos perdernos fácilmente por una falsa devoción a Dios que por cualquier otro pecado más visible y escandaloso. Así de fácil. Así de fácil. Y quizás no nos damos cuenta. Si nosotros amamos nuestras almas, entonces cuidémonos de los ídolos. De los himnos no, los himnos hay que cantarlos. Pero de los ídolos. Cuidémonos de los ídolos. Pero gracias a la Escritura, porque podemos ver en el último argumento que da Dios para este punto, que es algo un poco más consolador, ¿no? Para aquel que muestra otra posición frente a un Dios supremo y a un Dios santo. Y dice así, dice, y hago misericordia, versículo 6, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la última parte del mandato y saliendo un poco de la esfera del aborrecimiento, de lo feo, de lo chocante que puede ser que Dios aborrezca. Bueno, también seguimos viendo en este mandamiento que con la base del inicio, siendo un Dios fuerte y celoso, y así como tiene la capacidad de aborrecer, también Él tiene la capacidad de ser misericordioso, ¿no? Muy misericordioso con quienes no lo agravian con respecto a las imágenes o con respecto a cualquier otra práctica. Entonces, el Señor de alguna manera nos está mostrando las dos caras, ¿no? Nos está mostrando ese Dios de amor que durante años nos lo han predicado, hasta incluso había versículos en las paredes, en casi todas las iglesias donde Dios es amor, pero también muestra su justa ira sobre el pecado. En este caso es algo un poco más benévolo para con el ser humano, que es su misericordia, ¿no? Pero el Señor tiene la capacidad de dar también misericordia. Tiene esa capacidad. Pero para tener una concepción bien cercana a lo que es misericordia, tenemos que ver con claridad qué significa. Porque el Señor dice, y hago misericordia a millares. Bueno, si uno tuviera que preguntar qué es misericordia,
tendríamos muchas respuestas y seguramente serían todas bastante claras, pero vamos a tratar de discernir qué es la misericordia que el Señor tiene para nosotros. Nosotros sabemos que la misericordia es uno de los atributos de Dios, de hacer bien a los pecadores angustiados. Primero en la salvación y después en una vida que sigue buscando santidad, ¿no? El Señor es misericordioso en esas cosas. La misericordia de Dios es su gloria. Hay un libro que decía que el Señor en su mano derecha tiene misericordia y en la izquierda tiene aborrecimiento o ira justa, ¿no? Pero está más presto a desarrollar esta que en la otra. Era un comentario en un libro, pero me pareció bastante atinado, ¿no? Porque Dios, generalmente cuando vemos atributos y características de Dios, solemos ver esta parte. Y sabemos por lo que ha hecho en Cristo que es aquel ser misericordioso, ¿no? Es un espíritu de misericordia plena y absoluta. La misericordia es el nombre por el cual Dios quiere ser conocido y reconocido. Cuando las gentes se acercan a Dios, buscan su misericordia, no buscan ira. Nadie quiere. Es más, cuando se encuentran confrontados con sus pecados, ya mucho no les gusta, porque vienen a buscar misericordia. Vienen a buscar amor, vienen a buscar refugio y no quieren ira de Dios. Por supuesto, nosotros entendemos que para recibir la misericordia, primero uno debe verse pecador. Por lo tanto, el Evangelio tiene que confrontarlos. Es como un paso previo, ¿no? En esta gran receta de la salvación. Si el hombre no se ve pecador, no necesita misericordia. Si el hombre no se ve sucio frente al Señor, no necesita perdón y no necesita arrepentirse. Pero en realidad, casi todo el mundo busca la misericordia de Dios, o por lo menos lo que tienen en cuenta los que creen en Dios, o los que quieren creer en Dios también, ¿no? Pero la misericordia es ese nombre por el cual Dios quiere ser reconocido. Recuerdan ustedes la historia ahí de Moisés, ¿no? Cuando le pide ver su gloria, ¿no? Éxodo 34, 6 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esto es lo que exclama, ¿no? Moisés, ahí en Éxodo 34. La misericordia proviene de Dios y Él es el Padre de misericordias, dice la palabra. Cuando nosotros comparamos nuestras misericordias con la misericordia de Dios, bueno, es como una gota de agua en medio del océano, no existe. Y encima nuestras misericordias son bastantes, no son santas del todo, porque están impregnadas o salpicadas con algo de pecado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver de qué se trata la misericordia del Señor, vemos que es una misericordia santa, es una misericordia perfecta y es una misericordia que proviene de Él, ¿no? Porque Él es el Padre de misericordias. Por otro lado, la misericordia de Dios es gratuita y es espontánea. Y no hay nada en nosotros que la pueda exigir o que la pueda demandar. Nosotros no podemos imponerle a Dios que Él tenga misericordia. Sí podemos rogarle a Dios que tenga misericordia, pero no podemos imponer. No estamos en condiciones de imponerle absolutamente nada a Dios. Sin embargo, Él dice, yo hago misericordia a millares, porque Él es el causante de dar esa misericordia, porque Él es misericordioso, es uno de sus atributos. Nosotros no estamos en condiciones de exigir o demandar a causa de nuestra enemistad con Él y de nuestro pecado. Solo podemos rogar. Sin duda Él tendría más
¿cómo decir?, autoridad para negarnos esa misericordia y para castigarnos por nuestra condición. Sin embargo, Oseas dice en el capítulo 14, los amaré de pura gracia. De pura gracia. Porque quiero hacerlo así. Porque mi esencia es misericordia. Si Dios tuviera que mostrar misericordia a quienes la merecen, nadie tendría su misericordia. Porque nadie la merece. Nadie merece la misericordia de Dios. La misericordia que Dios muestra es poderosa, es fuerte, ¿no? Porque lo que hace es ablandar el corazón de piedra. Ustedes saben, ¿no? Ese versículo conocido, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Entonces la misericordia de Dios es poderosa. La misericordia actúa de una manera delicada, pero de forma irresistible. No quiero la misericordia de Dios. No se trata de tu decisión. Se trata de lo que Dios tiene designado. ¿Quién no va a querer la misericordia perfecta? No es como la nuestra, recordemos. Podemos tener misericordia hacia otros, pero no es perfecta. La de Dios sí. Alguien decía que la ley, por ejemplo, aterroriza, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que por medio de cumplir la ley, nadie será salvo. Por lo tanto, lo que hace la ley es mostrarnos nuestro pecado. La ley aterroriza, pero la misericordia ablanda. Por eso cuando le mostramos al pecador sus pecados, de acuerdo a la ley de Dios, si los puede ver por la gracia del Señor, la solución a eso es la misericordia que hay en Cristo, ablandando ese corazón. Por otro lado, la misericordia de Dios es abundante. No es a cuentagotas, ¿no? No es te doy un poquito y nada más. Es abundante para los que no quieren agraviarlo, ¿no? Vean la diferencia que Dios hace cuando dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de un conjunto bastante grande de gentes, ¿no? Porque no es que uno solo, una familia sola, ejerce o lleva adelante pecado y solamente esa tercera y cuarta generación, sino estamos hablando de esto a nivel humanidad en todos los tiempos y a nivel mundial. Es una gran cantidad de personas. Pero la misericordia que Dios dice que está acá, dice, yo hago misericordia a millares. Es más grande. Es más grande que su ira. O a millones de millones, como dice el Apocalipsis, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia. Por supuesto que Dios es un Dios que es un Dios perdonador y que busca el arrepentimiento en todo momento, no solamente de quienes no son hijos, sino también de su pueblo. La práctica del arrepentimiento dentro del pueblo de Dios es algo constante, ¿no? Permanente, o debiera serlo, y no como algo que se repite para quedar bien con Dios, sino que tendría que ser sobre el hecho de pensar, ¿estoy transgrediendo la ley de Dios o estoy pisoteando la sangre de Cristo? Por otro lado, la misericordia de Dios es en gran dimensión, es profunda, porque llega hasta lo más bajo del pecado del hombre, hasta el pecado más grave, hasta el pecado del cual uno dice, no, Dios no puede perdonarme, ¿no? Hasta ahí llega. Es alta también, porque llega hasta los cielos mismos. Es una misericordia que se renueva cada mañana, como dice la Escritura. Hay misericordia también en la noche, cuando el Señor da el sueño, ¿no? El descanso. Hay misericordia al desamparado, hay misericordia al encarcelado a causa
de Cristo, ¿no? Quizás también al encarcelado que en esa condición buscó y el Señor le salvó. Hay misericordia. Hay misericordias en la tierra y hay misericordias en los cielos esperando el tiempo eterno para nosotros. El Salmo 103, 17 que dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, por siempre. Esa es la misericordia que Dios despliega. Y hago misericordia a millares. Estamos viendo esa parte del mandamiento. La ira de Dios para con sus hijos dura un instante, pero su misericordia es para siempre, ¿no? Dios nunca quita a sus elegidos su misericordia. Nunca quita a su pueblo su misericordia. Esto es algo que nosotros tenemos que recordar, porque hay varios momentos en nuestras vidas en donde creemos que la misericordia de Dios se terminó, que la misericordia de Dios no me está alcanzando, que la misericordia de Dios ya no está aplicando en mí, ¿no? Cuando estoy desesperado por ciertas situaciones o porque quizás no veo, no sé, el perdón de mis pecados, mis prácticas son las mismas, lo que sea, estamos hablando de algo personal. Bueno, no lo debemos olvidarnos que si somos pueblo de Dios, sus misericordias no terminan. Y podemos venir y volver a Él permanentemente y el Señor terminará dando misericordia. Este es nuestro consuelo eterno, la misericordia de Dios. Pero ¿de qué manera podemos ver más claramente su misericordia cuando estas cosas nos abruman, ¿no? Bueno, en varias maneras. Solo las vamos a nombrar. Dios nos muestra misericordia cuando nos provee a diario. Ahí nos está mostrando misericordia. Dios nos muestra misericordia cuando nos hace ver su evangelio, su escritura, su palabra, su verdad. Ahí también nos muestra misericordia. Nos muestra misericordia cuando nos protege de muchos males. Males que seguramente y quizás ni vemos. Y otros que vimos y le pasamos raspando, ¿no? Bueno, también nos muestra misericordia. Nos muestra misericordia al contener nuestros pecados. Si el Señor soltara su mano de misericordia, hermano, nosotros podríamos ser peor de lo que somos. Peor. Por lo tanto, nos muestra misericordia ahí también. También nos muestra misericordia cuando nos disciplina, por medio de su palabra, por medio de hacernos ver quizás la consecuencia de nuestros pecados para venir a Él. Hay misericordia ahí, aunque no nos guste nada. Hay misericordia. Nos muestra misericordia cuando nos perdona. Nos muestra misericordia cuando nos santifica. Nos muestra misericordia cuando escucha nuestras oraciones. Ah, no, pero el Señor no me ha contestado nada. ¿Y qué crees que pasa? ¿Que no escucha las oraciones de su pueblo? Eso sería no estar de acuerdo con lo que dice la palabra. El Señor escucha las oraciones, pero sus tiempos no son los nuestros. Y ahí puede variar la cosa. Habrá que seguir orando. Habrá que seguir esperando, porque muchas veces el Señor se manifiesta en el tiempo. No tan rápidamente como uno cree. Finalmente nos muestra misericordia al salvarnos. Por lo tanto, el Señor muestra su misericordia en todo momento. Ahora, a pesar de esto, alguien puede decir, yo he sido un gran pecador, o soy un gran pecador hoy día, y no creo que exista misericordia para mí de parte de Dios. Bueno, de alguna forma esto es así. Pero si todavía no renunciás al pecado, es así. Pero si renunciás a tus pecados, Cristo, como parte de la misericordia de Dios, pondrá esa misericordia en tu corazón. Así que no hay pecado que Dios no pueda perdonar.
No existe el pecado que Dios no pueda perdonar. No importa cuál es el pecado. Hay misericordia en perdonar de parte del Señor. Es el puntapié inicial de parte de Él para una vida que ha sido salva, ¿no? Que ha sido corregida, que ha sido cambiada. En Isaías 55, versículo 7, dice: deje el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Deja tus caminos, déjalos. Y el hombre inicuo que deje sus pensamientos. Somos necios en nuestros propios pensamientos, dice el Señor. Hay necedad porque no buscan al Señor. Dejen eso y vuélvanse a Jehová. Vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia. Es una promesa. Y las promesas de Dios son promesas para tomarse. El Señor tiene misericordia. Quiere tenerla. Puede haber muchos que todavía se están debatiendo en su corazón si van a Cristo o no van a Cristo, ¿no? Algunos se ven pecadores, pero no están haciendo nada con ese pecado. O con el entendimiento, que es una gota de gracia que Dios da para que el pecador se pueda ver pecador. Hay muchos que ni se ven pecadores. Directamente ni se ven pecadores. No, yo no soy esto. No, de lo que declara en la Escritura, lo que ustedes dicen, yo no soy esto, yo no me veo así. Pero si por alguna razón te ves pecador, bueno, eso ya es parte de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué van a hacer con eso, no? Algo hay que hacer. Si crees que el pecado en el que andás no tiene perdón, bueno, tengo para decirte que Dios en Cristo tiene mucha más misericordia que la cantidad de pecados en la que andás. Tiene más misericordia. Mucha misericordia. Algunos judíos que tenían las manos manchadas con la sangre de Cristo, que eran cómplices de la muerte de Cristo en la cruz, fueron salvos por esa misma sangre. Así que imagínate, Pablo mismo aplaudía a los que perseguían a la iglesia. Él mismo perseguía a la iglesia y sin embargo, Pablo, ¿fue perdonado su pecado? Sí. ¿Era grave su pecado? Sí. ¿Era alto su pecado? Sí. Pero fueron limpios por la misma sangre de Cristo. Así que su misericordia está disponible siempre, ¿no? Si vamos a Él arrepentidos. Porque Él es perdonador de todo pecado, el que sea. Pero la iglesia también debe saber que posee esa misericordia, ¿no? Pero va a saber que posee esa misericordia si la tiene en alta estima. Si la tiene como algo más, como un atributo más, como algo sí, sé que Dios es así, pero si la tenemos como algo más, bueno, esa misericordia de Dios el cristiano la tiene que tener como alta estima, porque por esa misericordia fue salvo. Por ese bien que Dios quiso desplegar desde el cielo, el Señor lo rescató. Entonces no es algo que se puede tener como algo más. Tiene que ser de alta estima. La tenemos que tener como el consuelo más alto en nuestra vida, ¿no? Porque es la que nos va a ayudar en todos los momentos malos de nuestra vida. Como esa soga, ¿no? Una soga imaginaria que cuelga desde el cielo, en la cual nosotros nos podemos tomar todo el tiempo. Una cosa así. Y que al aferrarnos a ella, somos salvos, ¿no? Cuando empezamos nuestra vida de arrepentimiento. Por supuesto que esa misericordia la podemos disfrutar en Cristo. Si no es por Cristo, no podemos tener misericordia. Si queremos misericordia, también debemos orar
por esa misericordia, para que no se nos deje solamente en una misericordia común a todos, en una gracia común, como se la llama, en donde somos alimentados, en donde somos vestidos, en donde somos saciados, en donde tenemos sustento. Eso no es una gracia común, ¿no? Sino que tenga misericordia particular en mí para perdonar mis pecados. Debemos orar por ello, para ser de Él, si no lo somos, que nos permita disfrutar su misericordia. A veces podemos pensar, más cuando vienen las dudas de la salvación. El otro día leía algo algo que me llamó la atención y me hizo pensar bastante. Calvino decía que el cristiano va a luchar casi siempre en su vida con la duda de su salvación. ¿Y saben a causa de qué es? Me llamó mucho la atención y después analizándolo, sí, realmente coincido. No es algo que estuve horas meditando, pero coincido bastante. Es porque nuestra fe es imperfecta. Es porque nuestra fe es imperfecta. Aún no es lo que debe ser. Y quizás no lo sea en esta vida, ¿no? Pero es por eso que a veces nos vienen las dudas de la salvación. Bueno, por supuesto hay un montón de factores más, ¿no? Si uno está en la práctica de pecado permanente, etcétera, etcétera. Bueno, es poco más claro. Pero cuando uno es un verdadero hijo de Dios, él sostenía que las dudas de la salvación son como esas sombras que le van a aparecer al creyente en casi toda su vida. Y ahí es donde se tiene que replantear si realmente sigue creyendo en Cristo como su Salvador o no. Pero es algo con lo que vamos a tener que convivir, porque nuestra fe todavía es imperfecta. Entonces uno a veces, cuando vienen esos pensamientos, puede caer en la pregunta de decir, bueno, la misericordia de Dios para mí, ¿dónde me tiene parado? ¿En una gracia común? Porque no me falta alimento, no me falta sustento, no me falta nada. Ojo, que en vez de estar en una gracia particular, en una misericordia particular de parte del Señor, se puede estar en una gracia común. ¿Recibís misericordia del Señor? Sí, en una gracia común, sí. Pero el punto es buscarla y tenerla de manera particular, de manera personal, del que el Señor tenga misericordia personal hacia mí, en el perdón de pecados y en mi vida como hijo de Dios también. El mandamiento dice, ¿no? Hago misericordia a millares a los que me aman. Y cuando entramos en esta parte del mandamiento, luego de hablar y de decir misericordia a millares, después dice la condición, a los que me aman. Hay una misericordia y una gracia común hacia todos, pero a los que me aman hay algo muy particular, muy preciso para ellos. A los que me aman. Ahora deberíamos saber entonces qué es ese amor a Dios. Así como pudimos desglosar un poco más la misericordia, ¿qué es el amor a Dios? Bueno, si mi amor a Dios es real, entonces el amor a Dios debe ser puro y debe ser genuino. Ese debe ser nuestro amor hacia con Él. Debemos amar a Dios por sí mismo y no por lo que nos da. No por el bien que fluye de Él hacia nosotros, por las cosas en las cuales recibimos de Él, materiales o espirituales, sino por el bien que hay en Él. No por lo que recibimos, sino por el bien que hay en Él, por lo que Él es. Si nosotros amamos a Dios por lo que Él nos da, en realidad nos estamos amando a nosotros mismos. Porque lo único que estoy haciendo es recibir de Él. No es que le amo a Él, amo lo que recibo de Él. El amor a Dios, si es así, no es de todo corazón, es parcial. Pero la mente debiera pensar en Dios de manera total, ¿no? La voluntad debe elegir a Dios en todo momento.
debiera ser como un amor subordinado a Dios, ¿no? Por lo que Dios es y por encima de todo. El alma que desea a Dios ama su presencia. Desea disfrutar de Dios, de Él. Disfruta en sus ordenanzas. Disfruta en sus mandamientos. Lo disfruta en las palabras, lo disfruta en la palabra de Dios, ¿no? Cuando está en la palabra de Dios. Lo disfruta en las oraciones. Quien ama a Dios no ama el pecado. El pecado está lejos de esa persona que ama a Dios. Porque todo pecado, de alguna manera, es un golpe, ¿no? Una transgresión a la esencia de Dios, a lo que Dios es. Entonces, no ama el pecado. Aquel que ama a Dios no ama demasiado alguna cosa de este mundo. Cuando digo demasiado es que lo llega a poner por sobre Dios. El que ama a Dios usa el mundo porque vive en el mundo y no puede vivir en otro planeta, vive en este mundo, pero elige siempre a Dios. Se tiene que trabajar, se tiene que desarrollar, tiene que vivir, estudiar, ir de aquí para allá, etcétera, pero siempre elige a Dios. En todos esos momentos, elige siempre a Dios. Quien ama a Dios verdaderamente va a hacer todos los esfuerzos que tiene a la mano para tener a Dios permanentemente con él. Quien ama a Dios lo prefiere antes que todos los bienes de esta vida. Quien ama a Dios, ama a la iglesia. Y quien ama a Dios no quiere deshonrarlo. La pregunta es, ¿estamos amando a Dios así? Bueno, vamos a tener que pedir perdón y buscar la misericordia. Porque realmente creo que no lo amamos así. A los que tienen ese corazón y aman a Dios así, de esa manera, a ellos se les da esa misericordia. Hago misericordia a millares a los que me aman. ¿Por qué a veces me siento lejos del Señor? Bueno, la pregunta sería si yo lo estoy amando como Él busca que le amen, ¿no? Y finalmente termina diciendo, para terminar este mandamiento, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El amor, o sea, esto está una cosa atrás de la otra porque está entrelazada, ¿no? El amor y la obediencia van de la mano. Si me amáis, dice Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Si me aman, perfecto, ustedes dicen que me aman, muy bien, les creo. Guarden mis mandamientos. Ah, no, yo le quiero amar, pero no quiero guardar el mandamiento. Ah, yo guardo el mandamiento, pero no le amo, entonces es obra. El amor y la obediencia van de la mano. El mandamiento no dice que se extiende misericordia a quienes conocen de oídas los mandamientos, sino a quienes lo cumplen. ¿Conocen los mandamientos? Sí, conozco los 10 mandamientos. Bueno, al joven rico se le preguntó eso, ¿no? Sí, los conozco. Y los he cumplido todos. El mandamiento no se conoce de oídas y con eso estamos bien ante Dios. El mandamiento hay que obedecerlo. No es solo una regla de conocimiento, sino de deber también. No es algo solamente para contemplar, sino para aplicar y para cumplir. Los mandamientos se obedecen por fe y se guardan, o sea, se cumplen porque brotan de la fe, digamos. Yo tengo fe en lo que Dios dice, me deleito en lo que Dios dice y lo guardo, lo cumplo porque tengo fe en lo que está diciendo.
Nosotros debemos guardar los mandamientos de manera uniforme y preocuparnos por todos los mandamientos. No es que algunos tienen más peso que otros, ¿no? Y yo quiero hacer una salvedad importante aquí. Alguien puede decir, ¿quién puede guardar todos los mandamientos? La respuesta es clara, es retórica. Nadie. Nadie puede guardar los mandamientos, sin duda nadie. Pero aunque no podamos cumplirlos todos, sí se puede decir que los podemos guardar de manera evangélica, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esto? Cuando nos preocupamos por cada mandamiento, cuando a pesar de cumplirlos deficientemente, no a la perfección, si a pesar de eso no nos atrevemos a descuidar ninguno, cuando sentimos el deseo de cumplir los mandamientos, pero por alguna cuestión mía o ajena a mí no los puedo cumplir, bueno, debemos compensar con la voluntad. ¿Sí? El no poder o el cumplirlo deficientemente lo debemos compensar con la voluntad cuando nos falta la fuerza para hacerlo. O sea, tengo voluntad, quiero, lo deseo, amo el mandamiento, me deleito, pero por alguna razón, cuando nos lamentamos no haber podido hacer las cosas mejor, y si fuera por nosotros lo hubiéramos hecho, hubiera querido cumplir. Cuando somos capaces, o más bien vemos que somos incapaces de cumplir a la perfección los mandamientos, recurrimos a la sangre de Cristo para que lo que me falta cumplir lo rocío por esa sangre, con esa sangre, en los méritos de Cristo, entonces es otra cosa. Esto sería guardar los mandamientos de manera evangélica, ¿no? O sea, no es una justificación a no guardarlos. Es que no puedo. No sirve como justificación. No sirve de satisfacción tampoco, porque no me satisface. Pero sí sirve de aceptación a Dios, porque Dios lo sabe. ¿Qué sabe? Que no lo pueden cumplir. Y que si no es en Cristo, no hay forma. Pero tiene que haber o sea, el fondo de cumplir los mandamientos debe ser ese. Quiero, deseo, anhelo, busco, me dispongo, no puedo, pero sigo ahí, y el Señor lo sabe. Una cosa es que el Señor sepa que hay intención y otra cosa que Él sepa que no hay intención. Por último, guardar los mandamientos es un acto voluntario, hermanos, y no debe ser gravoso. Las buenas obras no se, ¿cómo decir? No se extraen a los golpes, ¿no? Tiene que ser de manera voluntaria. El obedecer los mandamientos no es algo que surja de un corazón no regenerado, pero sí es parte de lo que Dios hizo en los nuevos corazones. En los nuevos corazones hay voluntad, deleite y herramientas para cumplirlos. En los no regenerados, por ahora, aunque sea de manera temporaria, si el Señor salva, no. Por eso debemos orar, hermanos, porque no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. El Espíritu debe obrar en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que, así como el imán, ¿no?, atrae el hierro, atrae la chapa, así el Espíritu de Dios atrae para guardar sus mandamientos a los que le aman. Muy bien. Con esto, hermanos, llegamos al final del segundo mandamiento. Y no lo vemos por menos, ¿no? Porque en algún momento de nuestras vidas podemos incurrir en este pecado y es algo que el Señor aborrece. Gracias a Dios que no termina el mandamiento ahí en donde dice a los que me aborrecen, ¿no? Sino que el Señor quiere mostrar también misericordia. Pero esto va a hacer que también podamos tener este espíritu para los demás mandamientos. Que hay cosas que al Señor le aborrecen
y que por más que seamos hijos de Dios, nos ponemos en una mala posición delante de Él. ¿Por qué? Porque a pesar de haber buena intención, a veces la obediencia no prevalece. Así que el Señor nos ayude en su gracia a poder mirar esto de acuerdo a la lupa de Dios, ¿no? Si Dios quiere, el domingo próximo empezaremos con el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oremos y terminamos. Padre, te damos muchas gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver en ella verdad, podemos ver solemnidad, podemos ver amor, justicia y misericordia, Señor. Pero Padre, te rogamos que por la complejidad que hay en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, que nos ayudes a poder honrarte, a poder alabarte y a poder vivir vidas, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una intención firme de guardar tu palabra, no solamente en un conocimiento intelectual, Señor, sino en la aplicación de ella. Ayúdanos, Padre, te rogamos por la obra de Cristo que tú quieras bendecirnos, Señor, con tu más rica bendición en cada uno de nosotros y podamos, Señor, así vivir en consecuencia de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, y te rogamos por el tiempo que sigue. En el nombre de Cristo. Amén.